en voz alta, Efesios capítulo 1, versículo 15. ¿Ya lo tiene? Muy bien, dice la Biblia así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, leo el 16 también, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Hasta ahí, hermanos, vamos ahora. Padre amado, te damos gracias por este día, un día un poco raro, desde la mañana, cerrado de neblina, desde anoche, hoy amaneció de esa misma forma, hoy en la tarde un poco de frío, de fresco, el viento, pero te damos gracias porque este es el día que ha hecho Jehová, dice la Biblia. Nos gozaremos y nos alegraremos en el Señor y en el día que tú nos has provisto en esta ocasión. Te damos las gracias también porque nos concedes estar en el templo. Gracias por tu palabra, por la libertad y la facilidad de congregarnos, Señor, en este lugar precioso y escogido para que tu palabra sea predicada, sea cantada y sea enseñada también. Oramos que nos bendigas en esta tarde, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hemos meditado ya en varios aspectos, en varios temas respecto a los versículos que nos hemos encontrado. Bien, y la semana anterior, hermanos, nos quedamos al final terminamos el versículo 14 y dimos un inicio breve del versículo 15, donde Pablo dice: por esta causa también yo. El apóstol Pablo ya en esta segunda parte, por decirlo así, del capítulo primero, ya en el verso 14, como que ya deja ahí de lado un poquito o momentáneamente la cuestión de la predestinación, de la elección, de la marca que tiene el cristiano por el Espíritu Santo. Es decir, el creyente es sellado por Dios el Padre, mediante el Espíritu Santo marca a Cristo en la vida del creyente, ¿no? Y ese sello es una garantía, porque Pablo dice que hemos sido sellados, también, versículo 13, en él también vosotros, habiendo sido oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es decir, es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y luego en el versículo, y continúa posteriormente en el versículo 15, diciendo: por esta causa también yo. Entonces ya como que da un giro, un sesgo el apóstol Pablo, y ahora comienza Pablo esta nueva sección del capítulo 1 a presentar una acción de gracias, el apóstol Pablo, por la fe de los hermanos de la iglesia de Éfeso. Por esta causa, es decir, por este motivo que ya mencioné previo, ¿no? Porque hemos sido predestinados, elegidos, santificados, redimidos, hemos sido sellados por el Espíritu Santo de las promesas y tenemos la seguridad o la garantía de que un día vamos a poseer o adquirir esa herencia, dice Pablo, cuando a través de la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por lo tanto, dice Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Ahora Pablo les escribe a los hermanos de la congregación de Éfeso, esta ciudad griega, y les dice: hermanos, yo quiero hacerles saber a ustedes que yo tengo un corazón agradecido a Dios. Y dice Pablo, no necesariamente por la salvación, aunque ya los primeros versículos habla de la salvación, del agradecimiento de Pablo. Pero aquí menciona el apóstol Pablo un agradecimiento muy particular, muy especial, y menciona Pablo: habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Doy gracias a Dios por nosotros. Pablo estaba motivado de una manera muy, muy especial porque había escuchado. Dice: porque habiendo oído yo de vuestra fe. ¿Qué dijimos que quiere decir vuestro o vuestra? Ustedes, exactamente, ustedes. Habiendo yo oído de su fe de ustedes, les dice Pablo.
De alguna manera, Pablo recibió noticias. En aquel entonces, hermanos, tenemos que recordar que no había la comunicación como se tiene hoy, obviamente, ¿verdad? Entonces las noticias tardaban días, demoraban semanas, incluso meses en enterarse de alguna noticia. Había mensajeros, había heraldos, que son los que daban a conocer una noticia o un decreto, sobre todo del emperador o del gobierno o del imperio, quiero decir. Había heraldos que eran mensajeros, ¿no? Pero había también personas muy comunicativas, pero no se daba a conocer una noticia tan real como hoy en día, en tiempo real, quiero decir. En la actualidad, Dios nos ha concedido vivir una época muy interesante, porque en la actualidad estamos enterados en tiempo real de lo que está sucediendo en el otro lado del mundo, lo que no sucedió años atrás o siglos atrás. Hoy podemos saber qué está sucediendo en ese mismo instante en casa, cuando nosotros estamos en el trabajo, cuando en tiempos, años atrás, no nos enterábamos hasta que uno llegaba a la casa, por ejemplo, ¿no? Así que Pablo llegó a enterarse de alguna manera, semanas después o meses anteriores, acerca de la vida de los hermanos de Éfeso. Y les dice: por esta causa, habiendo oído yo de vuestra fe, en algún momento fui enterado de ustedes, dice Pablo. Pero no de alguna situación incómoda, al contrario, dice de vuestra fe. Hay otra porción, en algún otro pasaje, Pablo les dice: no fue necesario que nosotros testificáramos en ese lugar porque ya ustedes lo habían hecho. Así que no fue necesario, nos fuimos a predicar el evangelio a otro lugar. Había iglesias que predicaban, testificaban con su vida, daban a conocer de su fe en el Señor a otros a través de palabras, pero a través del testimonio también. En este caso, Pablo dice: yo le doy gracias a Dios porque he oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Ahora, en este versículo, hermanos, el apóstol Pablo está mencionando acerca de la fe genuina en Cristo Jesús. Digo que hay la fe genuina porque hay una fe. Pablo les dijo al hermano Timoteo: he escuchado de la fe no fingida que hubo primeramente en tu abuela y posteriormente en tu madre. ¿Se acuerdan? Fe no fingida. Pablo tuvo que adjetivar el término fe no fingida, porque seguramente Pablo decía: hay una fe fingida, es decir, una aparente fe. Eso quiere decir que hay cristianos de nombre o de apariencia solamente, y no necesariamente de corazón. Y Pablo decía, Pablo tuvo que aclarar la fe no fingida. Pablo dice aquí, está expresando y dice: vuestra fe en el Señor fue muy evidente, dice Pablo. Hay en ocasiones, hermanos, se nota la fe de Cristo en una persona, porque es algo real, ¿no es cierto? Ahora, pero dice Pablo: la fe que ustedes tienen en el Señor ha sido y ha quedado de manifiesto. ¿De qué manera? Y de vuestro amor para con todos los santos. Esto es interesante, hermanos, porque la fe de los hermanos de Éfeso se tradujo en amor para con todos los santos. Quiere decir que era una fe viva. En Santiago, si me acompañan a Santiago, es el capítulo 2, Santiago, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Dice: hermanos míos, Santiago 2:14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha a alguno que dice que tiene fe, es decir, que está en la fe de Cristo, pero no tiene obras? La fe sin obras está muerta, dice, ¿verdad? Y luego continúa diciendo: ¿podrá la fe que dice tener salvarle si no está manifestada en obras? Versículo 15.
si un hermano o una hermana están desnudos, es decir, tienen poca ropa, tienen necesidad, como dice el versículo, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros, que dice tener fe, les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha decir que tienes fe, pero no haces algo por alguien que lo necesita? ¿No? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras o no se manifiesta a través de las obras, es decir, de acciones específicas, dice, es muerta en sí misma. Dice el hermano Santiago, si algún hermano o alguna hermana dice que tiene fe en Cristo, pero no hace algo por el prójimo, entonces, ¿de qué le sirve decir que tiene fe? Lo más probable es que no tenga esa fe y no esté en la fe de Cristo, porque la fe se va a echar de ver, se va a manifestar a través de obras, es decir, de acciones que tú hagas por alguien más. Luego pone un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que pone el hermano Santiago, hermano César? Aquí en el versículo. ¿Qué ejemplo pone? De la necesidad que tiene la persona y de darle Exacto. el alimento. Exactamente, porque dice, si tú ves a alguien que está desnudo, no necesariamente sin ropa, se refiere a alguien que tiene una necesidad particular, física o material. Si viene un hermano, una hermana y ves que tiene necesidad de algo y les dices, qué caray, mira nomás cómo sufre la gente. No, pobrecitos, que vayan y le piden ayuda a los demás, pero aquí no. Y les dices que vayan, ojalá que alguien te ayude. ¿Por qué dices que tiene fe si no estás haciendo algo por él? Si dices que tienes fe, vas a hacer algo real por él, por esa persona. Entonces es donde entra exactamente, es donde entra el Santiago y dice, la fe si no tiene obras es una fe muerta en sí misma. Versículo 18, pero si alguno dirá, tú tienes fe, y otra persona dice, y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré entonces mi fe por mis obras. Santiago dice, a ver, ahí hay dos hermanos. Uno dice, a ver, yo tengo fe, y el otro dice, yo hago cosas. Bueno, aquel que dice fe, tienes que demostrarlo a través de las obras. Y aquel que hizo obras, lo que está haciendo es demostrar su fe ya. Sí me doy a entender lo que está diciendo Santiago. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, tiemblan. Como diciendo, ¿de qué te sirve decir que tienes fe, que crees en Dios? Porque también los demonios creen. Pero no por el hecho de que los demonios crean, se van a salvar. El hecho de que tú digas que tienes fe, no eres salvo nada más. La fe que tienes en Cristo la tienes que demostrar a través de acciones para entonces que quede manifestado que tu fe no es una fe fingida, que es verdadera. Lo vas a demostrar a través de tus acciones, de tu testimonio, de lo que tú hagas. Versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y luego vuelve a poner otra ilustración el hermano Santiago. Pregunta, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Tiene razón Santiago, ¿verdad? ¿No fue Abraham justificado por las obras? Ahora, Santiago lo que está haciendo, hermanos, es crear un poquito de controversia. Porque realmente la Biblia dice que, ¿cómo dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, pero no por obras. No somos salvos por las obras. Pero Santiago no está diciendo que el salvo lo es por obras. Está diciendo que aquel que dice que es creyente lo va a manifestar a través de las obras. Y luego dice, ¿no es cierto que Abraham fue justificado por las obras, no solamente por la fe? Y sí es cierto. Porque Abraham dijo, yo tengo fe. Abraham creyó a Dios. Y dijo Dios, a ver, manifiesta y demuéstrame tu fe. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Acciones, obras. Dios le dijo, a ver, dame a tu hijo, al que yo te di. Ya en tu vejez, a ver cómo le haces, pero tú le dices a tu esposa que vas a ir a sacrificar a tu hijo. Si Abraham no hubiese tenido fe verdadera en Dios, no hubiera ido. Pero Abraham manifestó su fe en Dios en esa obra, en esa acción de ir y ofrecer a su hijo Abraham.
Mil cosas, mil pensamientos debió haber tenido Abraham en su mente, como diciendo, bueno, si Dios me dio un hijo, me está prometiendo de ese único hijo, ¿y por qué ahora me está pidiendo que lo sacrifique? Seguramente ha de haber pensado Abraham, bueno, ese es problema de Dios. Yo creo en Dios y Él sabrá lo que hace. Expresó, manifestó su fe a través de acciones. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, con sus acciones, y que la fe se perfeccionó por las obras? Ahora, el apóstol Pablo está haciendo alusión seguramente al aspecto de que la fe en Cristo se tiene que mirar a través de obras, de acciones, ¿verdad que sí, hermano? Porque, dice Pablo, doy gracias a Dios porque he oído de su fe y la fe en el Señor Jesús ha quedado de manifiesto a través de su amor que ustedes han manifestado para con los santos. ¿Cuáles santos? Pues no que no hay que no debemos de creer en los santos, pues. ¿No? ¿Quiénes son los santos? Exactamente, los que hemos sido santificados. Se refiere a todos los santos, a los hermanos. A los hermanos. Ya leímos en Efesios capítulo 1, el mismo versículo al principio, se está refiriendo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y va dirigida la carta a los santos y a los fieles que están en Éfeso. Entonces, cuando Pablo se está refiriendo en este versículo 15 a todos los santos, que los hermanos de Éfeso han manifestado su amor a todos los santos, se refiere a los hermanos de su propia iglesia. Y a otros santos, a otros hermanos de otras congregaciones que debieron haber conocido. Y esa manifestación, dice, de vuestro amor para con todos los santos, lo que ustedes han hecho por amor a los hermanos, eso es una verdadera muestra visible, tangible de su fe en el Señor Jesús. Está reafirmando lo que dijo Santiago, una fe con obras es una fe que se ha perfeccionado, una fe real, una fe verdadera, ¿no? Entonces, es lo que está manifestando la fe, una fe genuina que se traduce en amor por los hermanos. En Gálatas capítulo 5, versículo 6, Gálatas capítulo 5, versículo 6, ¿quién lo puede leer, por favor? Gálatas 5, 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Exactamente. Para Dios, dice, no, a Dios no le importa la circuncisión o la incircuncisión. Ya estás en Cristo, uno y lo otro es lo de menos, dice Dios. El salvo es todo aquel que cree. No solamente el judío, sino el incircunciso, el no judío. Dice, y luego continúa en el versículo, dice, a Dios le importa la fe que obra por el amor, ¿no? Versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Una fe genuina se traduce en amor para nuestros hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Primera de Juan 4, 20. También nos habla la palabra de Dios en este mismo tenor, en este mismo tema. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice la Biblia, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, dice Juan, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir amar a Dios a quien no ha visto? Aquí está hablando del amor al prójimo, a nuestro hermano, a los santos, a nuestro prójimo, en la fe, pues, ¿verdad? Vamos a decirlo de esa manera. Así que una fe genuina, hermanos, se traduce en amor hacia nuestros hermanos. Así que eso es una manifestación de la verdadera fe en Cristo. ¿No les ha sucedido en la vida cristiana que llegan hermanos a la iglesia o llegan de alguna manera, llegamos a conocerlos o llegan a la iglesia, hermanos,
que dicen que son creyentes y no los conocemos. Y dicen, pues yo soy hermano, yo soy miembro de tal iglesia en tal lugar y nos venimos a radicar a Tijuana y creemos que esta puede ser nuestra iglesia. Y como somos de la misma fe, pues entonces manifestamos amor para con los hermanos. Como si ya los conociéramos. Los saludamos, los invitamos, les recordamos y les hablamos como si ya los conociéramos de hace años. Es el amor en Cristo. Y ese amor en Cristo se manifiesta a través de una fe genuina, porque realmente estamos en Cristo. Bueno, voy a introducir el siguiente versículo y con esto vamos a terminar. Estamos en Efesios capítulo 1, versículo 16. Dice Pablo, por esta causa, voy a leer el 15 nuevamente. Dice, y de vuestro amor para con todos los santos, versículo 16, y no ceso por esta causa, dice Pablo, porque su fe se ha quedado evidenciada en amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo decía, como realmente ustedes han dejado de manifiesto que la fe en Cristo, la cual han dicho tener y estar, ha quedado evidencia de que realmente es genuina porque aman a los hermanos y hacen algo por los hermanos. Dice Pablo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes. Pablo aquí, hermanos, está cumpliendo lo que expresó a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 5, versículo 17 de su primera carta. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5, 17? ¿Quién se lo sabe de memoria? Orad sin cesar. Está muy largo el versículo, ¿no? Orad sin cesar. ¿Qué quiere decir César, Diana? Bueno, César es tu papá, ¿verdad? Pero cesar, con la sílaba tónica en otro lado, ¿no? ¿Qué quiere decir cesar? Orad sin cesar. No dice orad sin César. Dice orad sin cesar. Cesar viene... Es una continuación. Exactamente, sin interrupción, ¿verdad? Con continuidad. Exactamente, ¿qué ibas a decir? Lo mismo como que más o menos como sin descanso, ¿no? Sin descanso, sin dejar de hacerlo, ¿verdad? Con una continuidad, vaya. Orar sin cesar. El orar sin cesar no quiere decir nunca dejes de orar. Quiere decir siempre ora. Que es distinto, ¿verdad? Pero habla justamente de una continuidad, que el cristiano siempre debe orar, en todo momento, en toda ocasión, en toda oportunidad. No quiere decir que vamos a estar 24 horas arrodillados orando. No podemos. Nos vamos a entumir. Tenemos cosas que hacer en el día. Quiere decir, en el día, en lo que estés ocupado, mantente siempre concentrado en lo que haces, pero ora a Dios. No te olvides de orar en todo momento, en cualquier situación, en cualquier posición. ¿En qué posiciones encontramos en la Biblia que algún personaje bíblico oró? A ver. Vemos personajes que oraron ¿de qué posición? Postrados, exactamente. Postrados es como arrodillados en el piso con la cabeza ahí. Esto quiere decir postrados, ¿no? Postrados. David oró varias ocasiones postrado, por ejemplo. ¿De qué otra posición vemos personajes que oraron? ¿Otros cómo oraban? Parados. De pie. De pie. Exactamente. ¿De qué otra manera? ¿Quién oró acostado? Y esto no está motivando la flojedad, ni la pereza. Pero es que estaba enfermo. ¿Quién oró acostado? Bueno, no dice que estaba acostado necesariamente. Era un rey, el rey. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo se llama? Era de Ezequías, ¿no? El rey Ezequías. Cuando llegó Elías, que le dijo, ve y dale este mensaje. Dice la Biblia que estaba acostado en su cama. Y de ahí oró a Dios, Señor, acuérdate de que yo he hecho las cosas bien, ¿no? Y he andado en tus caminos y en temor de Dios. Entonces le dijo Dios a Elías, ve, regrésate, todavía no te vayas, regrésate y dile que le voy a dar 15 años más de vida. Oró acostado, ¿no? Dice la Biblia que también los hombres deben de orar con manos santas, es decir, con limpieza de vida, ¿no?
postrados. ¿De qué otra manera? O hay personajes que oraron, ¿se acuerdan? ¿Quién oró en el huerto del Getsemaní? Jesús estaba arrodillado, ¿no? Entonces podemos orar de pie, podemos orar arrodillados, podemos orar postrados, acostados, pero en situaciones específicas, ¿no? O sentados, pues, ¿no? O sentados. Puede uno en el transporte público, puede uno en el carro. Exactamente. O orillarse. Exactamente. Y cuando oramos, usualmente cerramos los ojos y nos agachamos. Cerramos los ojos para no distraernos y nos agachamos en señal de humildad, ¿no? Pero podemos orar con los ojos abiertos. Podemos ir manejando e ir orando a Dios. Ahí no podemos cerrar los ojos, ¿no? O podemos ir caminando y caminando oramos con los ojos abiertos. Y vamos pensando, y vamos clamándole a Dios de diferentes maneras. Eso implica orar sin cesar. Que debemos de orar constantemente, en cualquier situación, en todo momento. Y no necesariamente orar con oraciones muy elaboradas. Podemos orar, ay Señor, ayúdame. Eso es una oración. Porque nos estamos dirigiendo a Dios, porque son las únicas palabras y el tiempo que tenemos en esa ocasión para clamarle a Dios. Ayúdanos o protégenos, Señor. Es una oración tan cortita porque vemos que viene un carro y son las palabras que nos salen y a correrle porque si te quedas ahí te atropellan, ¿no? Son oraciones. Pablo dice, no ceso de dar gracias. Siempre que me acuerdo de ustedes, los pongo en oración al Señor en gratitud, dice Pablo. No ceso de dar gracias a Dios por ustedes. Pablo daba gracias a Dios por los hermanos. Pablo era una persona, muy, muy tosca, Pablo. Dice que en carta ¿cómo le escribió Pablo a los de Gálatas, me parece? Les dijo que en presencia él era tranquilo y casi tímido, pero en carta soy tosco y atrevido, dijo. Cuando escribió una carta escribía fuerte. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Miserable de aquel, dice Pablo. Y luego cuando él estaba presente era más tranquilo, ¿no? Era más noble, un poco tímido, vamos a decirlo así, pero decía las cosas. La iglesia en Corinto le habían levantado falsos a Pablo. Y no solamente le habían levantado falsos, sino si leemos la primera carta, vemos que había hermanos que estaban juzgando a Pablo porque probablemente, lo estaban juzgando porque probablemente había recibido una ofrenda de una iglesia y los hermanos comenzaron a criticarlo. Porque él comienza y presenta una autodefensa. Dice, ¿a poco no puedo yo recibir una ofrenda? Si el obrero es digno de su salario. Y comienza a enseñar. También tengo derecho a andar con una hermana de alguna iglesia también, dijo Pablo. O no nada más Pedro tiene derecho a tener un esposo, no nada más otro hermano tiene. Yo también tengo derecho, decía Pablo. Y comenzó a defenderse de los hermanos. Y continuaron atacándolo. Entonces Pablo tuvo que ir de manera presencial a la iglesia de Corinto en un viaje muy particular solamente para aclarar situaciones. Cuando Pablo supo y se enteró de aquel hermano que estaba cometiendo pecado de incesto, el hermano fue y se lo dijo en la cara al hermano. Yo cuando estuve ahí ya se lo hice ver al hermano, dijo. Yo ya le dije al hermano, pero no ha querido corregirse. Pablo reaccionaba y actuaba como debía de hacerlo, pero el hermano Pablo era un hermano que daba gracias a Dios por los hermanos, por los buenos hermanos, por los que criticaban, por los que juzgaban, por los que en su vida pasada habían sido de una manera, pero ahora en Cristo ya habían sido transformados. Pablo hace una pequeña lista en la carta de Corinto y les dicen que los afeminados, los que se echan con varones, los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, los ladrones, los que hurtan, y
larga lista de pecados. Y esto erais algunos, les dice. Y ustedes eran, de los que acabo de mencionar, ustedes eran algo así, dice. Pero ya habéis sido santificados, pero ya habéis sido lavados por la sangre y justificados por la sangre de Cristo. Y Pablo aquí les dice a estos hermanos, yo doy gracias a Dios por ustedes. Lo que eran antes no importa, lo que importa es lo que son hoy. Y su fe genuina en el Señor se ha manifestado haciendo aspectos prácticos con amor hacia los otros hermanos. No ceso de dar gracias a Dios por vosotros, dice, haciendo memoria de vosotros, de ustedes, en mis oraciones. Pablo oraba y se le venía en la mente un hermano y daba gracias a Dios por él. Ay, Señor, te doy gracias por los hermanos, la familia de Cloé. Había unos en Corinto. Ay, te doy gracias por Rufo y por no sé quién más, da gracias a Dios. Ay, te doy gracias por Aquila y Priscila que vendemos y elaboramos cartas. Ah, te doy gracias por el hermano Epafras. Pablo escribió y le dijo, el hermano Epafrodito, o Epafras, que es el mismo, él estuvo a punto de morir por ministrar mis necesidades. Y daba gracias a Dios por el hermano. Así que Pablo tenía un buen corazón, lo que también debemos tener también nosotros, siempre dar gracias a Dios por nuestros hermanos. Los difíciles de comprender, los difíciles de tratar, pero los afables también de carácter. Porque nosotros también tenemos un carácter, tenemos una manera de ser. Así que vamos a dejarlo aquí, hermanos, ya se nos vino el tiempo muy, muy rápido y muy encima. Vamos a dejarlo aquí, vamos a continuar con el versículo 16 y 17, Dios lo permita, la siguiente semana. ¿Okay? Vamos a hacer una oración para terminar.